Yo soy el doctor Leonardo Greiding, yo he sido presidente de la Asociación Argentina de Alergia, he sido presidente de la Sociedad Latinoamericana de Alergia, he sido miembro del comité directivo de la Sociedad Internacional de Alergia, he sido profesor a cargo del curso superior de la especialidad de asma, alergia e inmunología de la Universidad Nacional de Buenos Aires. A su vez he presidido numerosos congresos nacionales e internacionales y los mitines anuales que organiza nuestra institución. Muchas veces cuando nosotros mencionamos alergia y mencionamos asma y nos preguntan si el asma es alérgico, conviene que entendamos que el asma es una de las enfermedades que causan o que son causadas por los problemas alérgicos. Quiere decir que primero me gustaría explicar muy brevemente a qué llamamos y por qué nos introducimos en el terreno de la alergia. La alergia puede ser provocada por distintas sustancias en personas que tienen la capacidad inmunológica de hacer la reacción. Como podemos ir viendo en el gráfico que vamos pasando, verán que una serie de lo que llamamos alergenos o elementos inductores de la alergia, más frecuentes, sobre todo para la parte respiratoria, son los ácaros del polvo doméstico, unos insectos microscópicos, habitantes comunes y muy frecuentes en prácticamente todo el mundo, los pólenes, que todos adjudicamos siempre a alguna o dos las posibilidades de dar alergia, pero son múltiples, tanto árboles, pastos, compuestas, etc., pueden producir distintos momentos de alergia en los pacientes. Los animales domésticos, el gato, suele ser de ellos el que más habitualmente nosotros vemos como inductor de alergia, pero por supuesto no es exclusivo. Pelos de otros animales, conejo, perro, etc., también lo pueden producir. Y, por otro lado, un grupo de hongos, que son los que se desarrollan habitualmente en sitios húmedos de las casas, ya sea en paredes, en las cortinas de los baños, etc., también pueden conducir a respuestas alérgicas, es decir, son alergenos. Ahora, si nosotros ya conocemos elementos que pueden producir la alergia, ¿cómo es el mecanismo por el cual se produce la alergia? Nosotros acá, en esta otra lámina, podemos ver una célula que tiene a su vez pegaditos unos elementos que se llaman inmunoglobulinas. La inmunoglobulina de la alergia es la inmunoglobulina E, que es la que uno pide las determinaciones, el dosaje, cada vez que quiere averiguar si un paciente tiene una carga genética de predisposición hacia las enfermedades alérgicas. A su vez, esta inmunoglobulina E, que acá está en color bordó, pegadita a esta célula grande, a esta recibe a los elementos para los cuales responde, en este caso en el dibujito, a pólenes. Cuando se juntan estos elementos con la inmunoglobulina E, que a su vez está pegada a esta célula, se produce la liberación desde la célula de una serie de mediadores que acá también figuran en la lámina, de los cuales los más habituales son la histamina y los leucotrienes. Estos liberados van a producir la sintomatología de la alergia. Ahora, si nosotros vamos a pensar cómo esto puede estar actuando sobre la vía respiratoria, hagamos un pequeño repaso de la misma. Muy sintético, recordemos que la misma vendrían a ser los tubos que llevan y sacan el aire desde los pulmones. En principio, la tráquea, el que está más arriba, el más gordito de ellos, y luego se va subdividiendo como una cañería que estuviera distribuyendo la funcionalidad en los bronquios y a su vez en los bronquios más chiquititos llamados bronquiolos. Esto es importante recordar para lo que vamos a hablar, que es el tema del asma bronquial. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede en el paciente asmático? En el paciente asmático, los bronquios, como vamos a ver en esta nueva figura, sufren un proceso de obstrucción, se taponan, por dos motivos. Porque los bronquios están rodeados de unos músculos que se contraen cuando se produce la reacción alérgica motivada por los mediadores los cuales mencionamos anteriormente. Y aparte de contraerse y de esa manera cerrar a los bronquios, como si fuera una manguera que uno la aprieta,
por dentro se inflaman los tejidos, ya que la alergia es una enfermedad inflamatoria. Esta inflamación más esta contracción impide el flujo del aire. ¿Y qué es entonces lo que va a sentir el paciente? Dificultades para respirar. Esto se llama disnea. Y lo que le cuesta es poder en realidad exhalar, sacar el aire por la compresión bronquial que hemos mencionado. Ahora, esto puede ser tratado con medicación que lo que hace es dilatar los bronquios, que son los medicamentos llamados sintomáticos, como por ejemplo el más conocido es el salbutamol, o puede ser tratando de disminuir el proceso inflamatorio con medicamentos del tipo de los corticoides inhalatorios. O puede tratarse la base del problema, que es tratar esta respuesta alérgica, disminuyéndola a través de un tratamiento específico denominado inmunoterapia, que es el que puede conducir realmente con el tiempo a una desaparición o una disminución importante de la sintomatología. También existen otros tratamientos más modernos, lo que pasa que son más costosos, que lo que hacen es actuar sobre la formación de esa inmunoglobulina que produce la alergia.